nuestras jornadas. Primero que todo, yo les quiero presentar a una verdadera amiga, colega, médica, es la doctora Alba Martinetti. Ella es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires y usted ya toda la mayoría la conoce, es egresada de la Fundación Miguel Páez y de la maestría de la Universidad Nacional como médica. Y en este momento siempre nos ha colaborado, en este momento ocupa el puesto de vicepresidente de la asociación. Entonces la primera charla está en muchas gracias. Gracias a todos. A mí me corresponde un tema difícil y polémico como es la historia, al que no a todo el mundo le gusta, pero la historia es hija del tiempo y de ella derivan acontecimientos que pueden ser benéficos o experiencias que uno puede aprender para no volverlas a cometer. Entonces vamos a hablar específicamente de la historia de la homeopatía en la ciudad de Bogotá, porque es en la ciudad donde se estructuró nuestra asociación y porque es en la ciudad donde entró la homeopatía a Colombia. Entonces la homeopatía inglesa en el siglo XIX, hay un primer periodo entre 1835 y 1837, en la época de la Nueva Granada, donde la educación era casi que informal, no había ningún patrón educativo, no existían grandes colegios y la educación era informal por los periódicos o en las iglesias, por lo que en los sermones se dictaminaba. Y la educación universitaria se ejercía en dos claustros, el de San Bartolomé, que ahí está la foto, y el del Rosario, y el acceso era para personas de buenos recursos, sobre todo en medicina, porque tenían que conocer varios idiomas y tener unas bases de filosofía, de química y de anatomía. Es en 1835 que ingresa la homeopatía a Colombia, de mano del doctor José Víctor San Miguel y Tobar. Él era médico, era hijo de unos españoles nobles, era médico, estudió en España medicina y llega a Colombia y estudia farmacia en la Universidad Central, porque en esa época los médicos tenían sus boticas y preparaban sus medicamentos. Reside en Bogotá y estando trabajando en Bogotá recibe una edición del órgano en 1835 y se emociona mucho, empieza a hacer experimentaciones y empieza con plantas autóctonas y empieza a hacer unos grupos de estudio donde podemos destacar al doctor Rufino del Castillo, a Manuel María Madiedo y a su hijo José Peregrino San Miguel y Tobar. Entonces entra por José Víctor San Miguel y Tobar, que organiza unos grupos de estudio. Eso es en 1835. En 1837, recuerden que entre el 35 y el 39 Hahnemann escribe la segunda edición del libro de las enfermedades crónicas, revisa, o sea, les pongo un poquito esto para que se den cuenta que estábamos globalizados de todas maneras, ¿no? En 1837 se funda el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. El presidente es Luis Hernando Álvarez Santillano y Víctor San Miguel, Peregrino San Miguel y Hipólito Villamil son uno de sus miembros fundadores. La intención de este instituto era hacer una educación formal de la homeopatía. Entonces estábamos en 1837 en los avances con intención de educación formal, y es bien importante porque esto siguió hasta el 2007 con intención de educación formal. ¿Qué pasó entre el 37 y el 66? Hubo un gran auge de la homeopatía en el país como en el mundo. Manuel María Madiedo hizo unas patogenesias locales con vainilla y malambo. Malambo es la canela blanca, y traduce el escrito de Hahnemann al español aquí en la ciudad de Bogotá. Se recibe gran ayuda de unos médicos cubanos como Salvador Vieira y de los locales que traen libros, que importan libros en sus viajes. Además, Salvador Vieira, el cubano, ayuda a propagar la homeopatía en el país y se abren centros en El Socorro y en Zipaquirá y algunos en Antioquia. Entonces, en el 37, el Instituto Homeopático de Colombia, que pasa en 1865 a cambiar su razón social.
por Instituto Homeopático de los Estados Unidos, Estados Unidos está mal. De Estados Unidos de Colombia pasa a Instituto Homeopático de Colombia. Ahí sobra es Estados Unidos. En ese periodo, entre el 37 y el 66, nos encontramos en 1850 con la Ley de Libertad de Enseñanza. José Hilario López define que la educación aquí era muy secular, porque pues era el Colegio del Rosario y el Colegio de San Bartolomé, y que se necesita una educación liberal en el país. Por eso cierra todas las universidades que eran seculares, y dice hay libre enseñanza y se puede aprender por grupos de estudio o por instituciones que no tengan que ver con una universidad. Solamente dejan la facultad de farmacia, porque para ellos es muy importante que el que aprenda a preparar unos medicamentos lo haga de acuerdo a una normatividad que se enseña en una universidad. Entonces, en el 50 sucede eso, y sin embargo los homeópatas queríamos que nuestra educación fuera institucionalizada, que fuera con unos programas y unos pensum, a pesar que en el país y en la medicina misma había una libertad para aprender, donde uno iba al consultorio de un colega y bueno, el colega después de un tiempo decía que ese personaje tenía experiencia y podía ejercer, y se le daba un registro. Nuestra asociación, o la asociación del Instituto Homeopático, tuvo gran apoyo económico de personajes de la vida nacional como Rafael Pombo y Rafael Núñez, de instituciones del extranjero, del Instituto Homeopático de los Estados Unidos y del Colegio Hahnemanniano de Chicago, que además de aportar plata, aportó su pensum académico. Así que el pensum que existió en nuestro país era el mismo que el Colegio Hahnemanniano de Chicago, y recuerden que ese lo manejó Herring, ¿no? O sea, nuestra educación fue de altura. Este es uno de los versos de Pombo hacia la homeopatía, que se los traje como algo anecdótico. Y seguimos hablando. En este periodo hay grandes cosas en nuestro país. Salvador María Álvarez, que ahí está su foto, organiza, estructura muy bien la enseñanza en el Instituto Homeopático de Colombia, mantiene contacto con todas las sociedades extranjeras, y tan es así que escribe un libro que se llama Manual de Medicina Casera, dirigido al público en general, enseñándole normas de manejo sencillas, homeopáticas, a la comunidad. José Peregrino San Miguel fue el gran defensor de la homeopatía. También escribe en el 62 Homeopatía profiláctica o preservativos homeopáticos, y en el 63 SIC, como está el libro, Manual del Dentista, Tratamiento Homeopático de las Curaciones de los Dolores de Muelas y dientes y de las encías. Para que vean que también la homeopatía, ellos la visualizaban para odontólogos, ¿sí? O sea, es bien importante que sepamos eso. En este momento es un sistema médico complejo que debe ser ejercido por médicos, pero hay posibilidades de que uno pueda visualizarlo para otras especialidades del área de la salud. Esto es bien llamativo. San Miguel escribe mucho sobre los miasmas y habla de virus crónico por esta época, y promulga el uso de profilácticos en niños para los miasmas. ¿Y cómo lo promulgan? Miren muy bien. Él promulga hacer inoculaciones de una gota de medicamento homeopático en una pequeña raspadura en niños sanos, como si fuera una vacuna. Recuerden que Jenner empieza con sus primeras vacunas en 1802. Estamos en 1835, y este señor tiene la magia de ver que la homeopatía puede ser utilizada como vacuna en niños sanos con raspadura y en enfermos por ingesta vía oral del medicamento. O sea, que sí se puede hacer profilaxis, y ellos la veían que sí se podía hacer profilaxis con homeopatía. Y en 1881 entra a la Universidad Nacional a hacer un ejercicio activo tratando de actualizar su modelo pedagógico. O sea que desde esa época
los modelos pedagógicos se actualizan. En ese momento propone un cambio en el plan académico, instaurando un curso libre de homeopatía. O sea, la flexibilización que tenía el programa permite instaurar ese curso libre, se hace solamente uno y después por razones de guerras civiles, la guerra de los 1000 días y todo eso, ese curso desaparece de la universidad. Sin embargo, fue muy importante porque eso permitió que en nuestra querida universidad se pudiera, ese decreto nunca se abolió y eso fue lo que permitió que el doctor Beltrán pudiera volver a incorporar el curso libre, que muchos de los que estamos aquí hubiéramos egresado de la Universidad Nacional. O sea que esos decretos sí. Concluyendo, en el año de 1869, la ciudad tenía 32 homeópatas titulados por el Instituto Homeopático, 3 revistas, la homeopatía, la Sociedad Hahnemanniana en Bogotá, y había una revista que se llamaba El Correo, en el departamento de Bolívar, que también era de homeopatía, y los frascos de los medicamentos homeopáticos debían llevar el sello del Instituto Homeopático de Colombia, certificando la calidad. O sea que el instituto funcionaba como un INVIMA, certificando la calidad de los medicamentos. Entre 1881 y 1914, ya entramos al siglo XIX, encontramos también grandes defensores de la homeopatía. El doctor Ignacio Pereira, médico de la Nacional, que también empieza a ser defensor y empieza a hablar del origen parasitario de las enfermedades crónicas y de las infectocontagiosas, sobre todo la de la lepra. Él tiene una gran disertación de tratamientos homeopáticos en la lepra, a la cual llamaban elefantiasis de la India. El doctor Julio Converse, también un respetado médico homeópata egresado de la Universidad Nacional, comienza en este periodo a aplicar las sales de Schussler de una manera muy metódica, tradujo el libro de Schussler y lo comienza a aplicar. Santiago Cortés, que redacta una obra de flora colombiana compuesta de 6 tomos, de la cual solo se edita uno, pero eso eran patogenesias de la flora colombiana. Imagínense, 6 tomos de patogenesias, impresionante. Fray Saturnino Gutiérrez, que era un sacerdote dominico que ingresa a estudiar homeopatía y fue un gran homeópata en la ciudad, y por supuesto el doctor Luis Gregorio Páez Gualteros, que funda la Sociedad Hahnemanniana en 1905 e impulsa la publicación de una revista serial que se llama El Amigo del Hogar. Otra cosa súper interesante, Teresa Tanco de Herrera. En 1883 se estrena en nuestra ciudad una zarzuela que se llama Similia Similibus, la cual se inspira en una obra de un autor español que es Carlos Sáenz Echevarría, un poeta, que se llama El Sistema Homeopático. Entonces fíjense lo importante, aquí está el desprendible del ingreso al Colón para oír la zarzuela. Teresa Tanco de Herrera era una pianista bogotana súper reconocida mundialmente y se estrena el 15 de octubre de 1883. Entonces miren lo bonito de la historia. La homeopatía ocupó lugares privilegiados en nuestro país. Sara Páez de Moncón fue la primer mujer homeópata colombiana, y las mujeres aquí presentes tenemos que hacerle un súper homenaje. Ella estudió al lado del doctor Pedro Vera, fue respaldada por el instituto para ir a estudiar al Harry Medical College y en 1906 trae su distinción de esa universidad y desarrolla una gran experiencia en el manejo de cáncer en mujeres. Entonces, no, nada que ver. Pero sin embargo, en el primer testamento del Instituto Homeopático, el doctor Luis Gregorio Páez la nombra como la directora del dispensario. Si ustedes leen el testamento, ella figura ahí. Entonces es súper importante que nosotros reconozcamos a esta gran mujer, la primera mujer homeópata,
tuvo su consultorio en el centro de la ciudad y también tuvo una botica. ¿Quién fue Luis Gregorio Páez Gualteros? ¿Y por qué hay una institución que se llama así? Él fue un médico que estudió en el Rosario y por las guerras civiles se suspendían las educaciones. Empieza a estudiar, termina sus estudios en San Bartolomé y es nombrado por Murillo Toro como médico de la expedición del Carare. Fue curado por José Peregrino San Miguel y ingresa a estudiar homeopatía porque le pareció buenísimo. O sea, él se curó de una fiebre amarilla, de una fiebre perniciosa, perdón, le parecía que eso era súper importante. Este señor es presidente del Instituto Homeopático de Colombia, escribe y edita las revistas de homeopatía, lleva trabajos al Congreso de Chicago, funda la Sociedad Hahnemanniana, que después se transforma en el Instituto Luis G. Páez. Lo cierto es que en 1892 ya teníamos 497 homeópatas graduados del Instituto Homeopático de Colombia. Y Luis G. Páez en 1914 funda su institución como un establecimiento de beneficencia para prestar servicios asistenciales y educativos. ¿Por qué? Por la ley Fresno. El Instituto Luis G. Páez, por problemas legales, no se reunían sus miembros, se perdió un poco del legado de Luis G. Páez. Sin embargo, Jeremías Riveros en 1930 asume como director del instituto y solicita que se reconozca su programa como una institución de educación superior acogido a las leyes. El ministerio no le contesta, pero consulta con Calixto Torres Umaña en la Universidad Nacional y él dice que no se puede porque los programas no son programas de ley donde no se enseña verdadera medicina y que el peso de la homeopatía fuera algo agregado. En el 60 sigue Jeremías Riveros hasta el 53, donde asume Néstor Riveros, y con la Ley General de Salud, donde dice que la homeopatía se puede ejercer por médicos, se solicita una comisión para que autoricen los programas y se legalicen esos programas. En el instituto no se pueden legalizar, voy a pasar esto rapidísimo, no se pueden legalizar por problemas legales, porque nuestros programas no cumplían con las normalidades de la medicina, y así seguimos hasta hace muy poco, en el año 2007, donde se puede legalizar los programas del instituto. Lo cierto es que entre el 66 y el 80 ya hay más instituciones, no está solamente el Instituto Homeopático, que ya tiene 4 grupos de médicos formados. El ICFES dice, mire, si ustedes quieren enseñar homeopatía, transfórmense en universidad, eso es una cosa muy difícil, y aparecen nuevas instituciones. Aparece ASMOC, aparece la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y aparece en 1980 el Instituto Hahnemanniano. En el Instituto Homeopático se hacen unas investigaciones de la teoría coligatoria de la materia en estas universidades porque el doctor que hacía las investigaciones trabajaba en esas universidades. Esa teoría coligatoria de la materia, el doctor Quevedo, que fue el que la estudió, se carteaba con el doctor Guarón, que estaba haciendo las mismas investigaciones en Francia. O sea que las investigaciones que aquí se hacían eran bien importantes. En el 81 se crean nuevas instituciones, como la Fundación Hahnemann, que se une a las que ya estaban, y vamos a hablar un poquito más de eso. Y reaparece la Universidad Nacional, consolidando un proceso efectivo con los cursos de extensión. Bueno, la Luis G. Páez intenta legalizar su propuesta de enseñanza pidiendo convenios con diferentes universidades, pero no se puede. Finalmente, nosotros hicimos investigaciones, capacitación docentes, cambios de plan de estudio, fuimos asesores de la Secretaría y del INVIMA para el medicamento homeopático y fuimos actores importantes del proceso. El Instituto Hahnemanniano de nuestro querido doctor Pinzón, que fue alumno del Instituto Luis G. Páez, que el instituto lo becó para que fuera a estudiar a México y que después fue profesor del Instituto Luis G. Páez, y en el año de 1966 se abre un poquito del instituto, empieza a formar su institución, que en 1980 tiene su personería legal.
Él se dedicó a hacer lo que se llama homeopatía clínica francesa y su institución enseña básicamente eso. ASMOC, que fue una asociación que se fundó de carácter gremial, pero además enseñaba y tenía una IPS. El doctor Mosquera, también muy querido por todos nosotros, fue presidente y fundador de ASMOC hasta que él fallece. Comienzan en el 88 a hacer cursos superiores y hasta el 2004 tiene 148 egresados. También intentó hacer contactos con diferentes universidades para legalizar su programa, pero por la ley del talento humano ellos cerraron esa posibilidad. Es la única foto que yo conseguí del doctor Santos, lo siento, pero ese es él, ¿cierto? Carlos Santos también, egresado de la Luis de Páez, monta su institución en el año de 1989 y tiene una visión muy linda y muy especial. Introduce la filosofía, la antropología y el psicoanálisis en sus programas. Es una visión unicista muy valiosa y muy bonita. En el 80 la Universidad Nacional, pongo esto bien importante, porque aunque en el programa de Medicina y Sociedad de los primeros semestres se habla de la medicina tradicional y de la medicina alternativa, lo tocan como una expresión social paralela, o sea, lo tocan, pero es algo que no tiene nada que ver con la medicina, en palabras del doctor Mendoza, que fue el que le hice la entrevista. Sin embargo, gracias a lo que les conté del decreto del presidente Núñez y al componente flexible del pregrado, comienzan los cursos de extensión en el año de 1999, los primeros cursos de extensión, y eso sigue todo el proceso universitario hasta que culminamos con nuestra maestría, que saca su primera promoción en el 2009, manifestando realmente el reconocimiento social de la homeopatía y permitiendo sustentar un espacio y una tradición. Aparece nuestra querida asociación también, ASCOHOM, con unos objetivos en marzo del 2010, con la idea de promover el bienestar de todos los homeópatas y unirnos y formar una asociación como todas las asociaciones científicas, porque para profesionalizarlos tenemos que tener estudios universitarios largos, 2 años de maestría, y además estar asociados. Eso permite la profesionalización de nuestra especialidad realmente. Y finalmente, en Bogotá, culminamos la historia en noviembre del 2011 con la resolución que permite que la Fundación Luis de Páez se transforme en una institución de educación superior, histórico en este proceso, porque es la única institución que el Ministerio aprobó para que haga un solo programa de especialidad, que es el de homeopatía. Entonces vamos a hacer una universidad sin pregrado, de segundo nivel, solamente con un programa. Y entonces creo que esto es todo lo que yo les traía. Muchas gracias.